Wow. Vamos a continuar esta mañana después de haber tenido un tiempo de alabanza, de adoración, este tiempo de la cena del Señor, con la serie de temporadas. Y esta mañana, estos días, estas semanas, el Señor me ha estado llevando. No vamos a poder hablar todo de lo que se refiere a la murmuración esta mañana, que es algo muy amplio, ¿no? De la murmuración, pero voy a tratar de poder quizá verla de una forma un poco rápida, quizá un poco rápida, espero, pero para poder entenderla en nuestras vidas. Amén. Y no ser murmuradores en la casa del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 10:10? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, esta mañana queremos, Señor, que tú nos guíes en tu palabra, que tú, Señor, por medio de tu palabra nos hagas comprender situaciones de nuestras vidas, quizá, Dios, y podamos tener el corazón abierto, la mente abierta, Dios, para recibir tu bendita palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú hablando en nuestras vidas. Solo tú, Dios. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo escribe en esta carta sobre la murmuración, está hablando de lo que había hecho el pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Israel, si ustedes leen la historia, cuando salen de Egipto comenzó a murmurar de Dios, murmuró de Aarón, murmuró de Moisés, murmuraban de todo, ¿sí? Nunca estaban contentos. Siempre, si tenían hambre, Dios les daba maná, que el maná ya no les gustaba, que querían carne, que si no había agua, que deberíamos habernos quedado en Egipto. Entonces toda esa era la vida, ¿no? Que mucho se demora Moisés, que ya debió bajar, que haznos un becerro, y se demoran y siempre están murmurando. Es como que si nada les contentara. Dice la Biblia que tanto queremos carne, Señor, les manda perdices. ¿Y qué dice la Biblia? Que se enfermaron de tanta carne, de tan reclamones que eran, ¿no? Quejones, ¿no? Unos quejones de primera en los israelitas, los judíos. ¿Cuántos de nosotros habremos sido también medio así, no? Medio quejones. Porque es la queja, la murmuración es queja, estar quejándose, ¿sí? ¿Saben? Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja, ¿no? Hoy si te cuento, entre dientes. O en voz baja, es rajar. ¿Cuántos usamos este sinónimo de cuando suena a nuestro oído? No. ¿Qué decimos? Alguien está rajando de mí, ¿no? Está rajando. Usamos ese sinónimo. Refunfuñar, criticar o censurar. Pero todo esto tiene un fin, y es el desacreditar de la persona que tú estás hablando. Desacreditarlo. ¿Sí? Es muy fuerte, ¿verdad? ¿Saben? Es muy peligroso cuando la murmuración quiere introducirse en medio de la congregación. Es bien peligroso. Ahora, si yo les preguntara a ustedes esta mañana y les dijera, ¿a ti te gusta murmurar? Si yo les preguntara, ¿te gusta murmurar? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta, ¿te gusta murmurar? A ver, pregúntale al que está al lado tuyo, ¿te gusta murmurar? Quizá de muchos sea, ¿cuál fue lo primero? No, ¿verdad? No, a mí no me gusta murmurar, para nada. ¿No? Un rotundo no sería lo primero que diríamos, ¿verdad?
Y después te pones a pensar y dices, ay, creo que a veces me gusta o es parte de mi vocabulario, parte de mi vivencia, creo. Ahora, imagínense si pudieran hacer que vean nuestra vida, al menos solo el fin de semana, de nuestra vida, como una película o serie, cada parte de tu vida, como lo que hablaste en casa, lo que hablaste con personas, todo. ¿Se imaginan acá? Lo que hablaste secretamente, que puede aparecer acá. Lo que hablaste pensando que nadie se va a enterar, pero no sabías que el Espíritu Santo estaba al lado tuyo, ahí, parado, escuchándote murmurar. Jesús ahí. Tú pensabas dos nomás, ¿verdad? Entre dientes. Y Jesús al lado. A veces nos olvidamos, ¿no? Que tenemos un Dios que es omnipresente. Discipulado 1, si no me equivoco. ¿Omnipresente qué es? Está en todos lados. Así tú lo hayas hecho en el lugar menos que piensas que alguien puede escuchar. Así te has metido al sótano de la iglesia, ¿no? Porque acá tenemos un sótano, si no saben. El día de ayer estaba conversando con unos hermanos después del servicio de oración, mostrando algunas cosas de la iglesia que tenemos y que no usamos. Y justo le digo, pastor, me dice, yo le digo, hermano, tenemos el sótano. ¿Qué? Dice, sí, ¿y dónde? Acá no, ahora no lo estamos usando nosotros, no lo estoy usando ahí, pero sí, hoy no parece, sí, ahí hay, ¿no? Tenemos sótano, chiquito, pero hay. ¿Se imaginan eso? Donde se pueda ver nuestro accionar diario, nuestras conversaciones en casa. Con personas. Yo me imagino, porque me imagino mi película, ¿no? Las conversaciones con mi esposa, las que yo tengo con ella. ¿Qué diríamos? ¿Cómo quedaríamos? Y eso es para todos, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo que, hermanos, yo voy a quedar bien porque mi película sería mejor. ¿Pero qué diríamos? Quizá la murmuración no sea algo que practiquemos, quizá no. Quizá lo hagamos de vez en cuando, o quizás sea algo que se haya hecho crónico en nuestras vidas, algo habitual, una práctica habitual, una Magali dentro de nosotros que ahí siempre sale. Que ahí está. Cuando ya se ha hecho algo crónico. Ahora, la realidad es que la murmuración es una práctica social, ¿saben? Es una práctica social. Se practica en el hogar, se practica en el barrio, en el mercado, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, ni qué decir. Y hasta en la iglesia. Aunque no quisiéramos que pase, ¿verdad? Es algo que a veces la sociedad lo ha normalizado, que la murmuración en la sociedad que tenemos está normalizada. Los chismes, todo eso. Ya tengo la última, ¿no? Algo que se deja pasar, quizá se deja pasar, pero siempre hace daño. La murmuración nunca va a pasar simplemente. Siempre pasará y destruirá. Siempre hará daño. Daña la paz social, daña la convivencia familiar, daña a las personas.
siempre daña. Siempre. Yo recuerdo una vez, y creo que lo he contado, que una vez estaba rajando, como dicen, ¿no? Rajando de mi hermano mayor, porque él tenía un perro, era su perro, y tenía que cuidarlo, ¿no? Tenía que limpiar lo que ensuciaba a su perro, ¿verdad? Y yo me puse a hablar, ahí, claro, mi hermano, que no, él no limpia nada, que lo deja todo sucio, que esto, y yo pensaba que estaba solo, pues, ¿no? Y en eso, y cuando me doy cuenta, mi hermano estaba ahí, ¿no? Escuchando lo que yo decía, con su cara todo así. Es algo pequeño, ¿verdad? Y yo lo miré y le dije, pero es verdad. No. Lo lamentable es de que tarde que temprano la murmuración se descubre. Esa es una verdad delante de Dios. Tarde que temprano viene el Señor. Porque la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira, grande misericordia, lento para la ira. No dice que no sea ira. ¿Qué dice? Lento. Por eso que la Biblia dice a veces que nuestro pecado nos alcanza. Eso dice la Biblia. Siempre tenemos que vivir bajo principios, no bajo apariencias, bajo cosas bonitas simplemente, sino bajo principios bíblicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? Bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir bajo principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y a veces pensamos que eso va a quedar ahí. Viene Dios y, hijo, yo te estoy dando el tiempo, pero viene el momento en que ya, pues no, te alcanza todo eso y ahí ya no es para arrepentimiento. Dice la Biblia que ya es para juicio. Y qué terrible, dice la palabra de Dios, qué terrible es caer en manos del Dios vivo. No en manos del pastor, en manos del líder, porque humanamente hablando quizá no podamos hacer nada. Pero cuando caes en las manos del Dios vivo, ¿quién te va a salvar? Pues solo Dios, pero si estás en sus manos. Es que a veces nos olvidamos, amados, de que tenemos un Dios que es justo, todopoderoso, celoso y que no comparte su gloria con nadie. Un Dios que es amor, pero su amor no es, como una vez escribía el pastor Eliel hace años, él tuvo una serie para jóvenes que decía, más que besos y abrazos. No, nuestro Dios es más que besos, hay abrazos. Es un Dios que corrige, es un Dios que levanta, es un Dios que te habla, es un Dios que te espera, porque si Él no estuviera, si tú no tuvieras que cambiar, Él no esperara de ti, pero Él espera, tiene un fin. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la murmuración. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, eso está en Éxodo 15:24. Murmuraron contra ellos. Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, eso está en Números 12, 1 y 2, ¿quién lo copian? Números 12, 1 y 2, cuando se quejaban de que por qué, como Moisés había casado con una mujer que no era de su pueblo, dicen que medio morenita, creo, ¿no? Y María, la hermana, María y Aarón, hermanos de Moisés, se quejaron, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Acaso solamente? Y después salió, ¿no?, a relucir lo que había en su interior. ¿Acaso solamente él es profeta? Dijeron María y Aarón. María más que todo. ¿Acaso solo él es profeta? Porque ¿qué era María? Una profetisa en el pueblo de Israel. ¿Acaso solamente a Moisés le hablará a Dios? Dijo María. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues se enojó con ellos, ¿no? Se enojó con María, nos llamó, ¿no?
por ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del siervo que Dios había puesto. ¿Y qué le pasó a María? ¿No han visto la serie? Sí han visto la serie al menos, ¿verdad? La serie de Moisés, la novela, ¿verdad? ¿Qué pasó con María? Si no, le dio lepra. 6 días, si no me equivoco, 6, 7 días. 7 días tuvo que estar fuera del campamento. Y Dios tuvo misericordia de María. Tuvo lepra, no podía tener ningún contacto con el pueblo de Israel y luego regresó, ¿no? Murmuraron contra Jesús o contra la mujer, que dice la Biblia que derramó un perfume, ¿no? Un alabastro de perfume sobre la cabeza de Jesús, ungió la vida de Jesús, y eso está en Marcos 14:5. ¿Qué dijeron? Ese dinero se pudo haber gastado en los pobres. ¡Qué desperdicio! O sea, le estaban derramando a Jesús, habían quebrado un alabastro que era un recipiente donde había perfume caro, y era muy caro el perfume y el recipiente era grande. Ungió el cuerpo de Jesús y los que estaban ahí dijeron: ¡qué desperdicio! Murmuraron contra la mujer lo que estaba haciendo para Jesús, que era profético, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo, estaba ungiendo el cuerpo de Jesús. Y también murmuraron los griegos contra los judíos, entre los dos, ya en la iglesia, en el capítulo de Hechos 6:1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué murmuraron en Hechos 6:1? Porque cuando había viudas griegas y había viudas judías, ¿no? Y en el contexto judío, pues las viudas estaban totalmente abandonadas, ¿ok? En ese contexto, no en este contexto obviamente, sino en el contexto judío, estaban abandonadas. Entonces había un tiempo en que dice la Biblia que se servían cuando era la repartición de los alimentos entre los más necesitados en la iglesia. Comenzaron ahí, algunos decían, los griegos decían, más se les está dando a las viudas judías que a las viudas griegas. ¿Cómo es posible? Y contra Jesús murmuraron un montón, ¿no? ¿Qué? ¿El hijo del carpintero? ¿Qué va a ser el Mesías? ¿No? ¿Qué de bueno saldrá de Belén? O sea, murmuraron contra Jesús. ¿Y Jesús qué decía? Entre ustedes no haya murmuración. Siempre que escuchaba murmurar, Jesús decía, no decía, hermano, ok, y se callaba. ¿Qué decía Jesús? Terminaban de murmurar y decía, entre ustedes no haya murmuración. Jesús siempre fue muy directo. Nosotros hemos romantizado muchas cosas de la palabra de Dios. Pero nuestro Dios es justo, es firme y siempre es directo con su palabra. Ahora, ¿nos gusta murmurar? A veces. Pero es algo que no debemos hacer. Ya a la luz de la palabra de Dios tú dices, oye, ¿en qué me estoy metiendo, verdad? Ahora, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no murmurar? Señor, ¿pero qué? A veces es que tengo que decirlo. ¿No? Es que me gana la lengua. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué pasa cuando un cristiano está murmurando continuamente, hablando entre los dientes? Aquellos que viven quejándose, perdonen por lo que voy a decir, pero aquellos que viven quejándose a espaldas del pastor, no de frente, sino a espaldas del pastor, a espaldas de hermanos. ¿Qué pasa? ¿Queda ahí? Que esto provoca discordias, divisiones, disensiones, pleitos, rencillas. ¿No? Ay, sí, yo también vi eso. Oye, sí, mira, oye, esto, el otro. Yo también sentí lo mismo. Crean esas cosas. No es que pase, sino las crean. Rencillas, disensiones, pleitos. Esa persona está dando a conocer su escasez de poder espiritual en su vida y una vida controlada por los impulsos
naturales, por impulso simplemente de ellos. ¿Saben? El pueblo de Israel pereció por murmurar contra Dios, murmurar contra sus líderes. Perecieron en el desierto. Hubo una generación que no llegó a ver la tierra prometida. O sea, miren el costo de la murmuración en el pueblo de Israel. Dice el Salmos 106:15, hablando al respecto de cómo renegaba el pueblo de Israel. Dice, y Él les dio lo que pidieron. Dios les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. No llegaron a conocer la tierra prometida. El pueblo de Israel es un claro ejemplo del por qué no debemos murmurar. El pueblo de Israel murmuró contra Dios. Como les dije al principio, siempre andaban quejándose. No estaban contentos con nada. A veces estamos así, ¿no? Siempre quejándonos. No vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero sí vemos todo lo malo que nos pasa. Y dejamos de lado los tiempos de bendición que tenemos, los tiempos de bendición que tuvimos. Simplemente comenzamos a, quisiera esto, y no hay esto, no hay el otro, y queja, y queja. Pero, y tú cuando lees la historia de Israel, ellos habían visto milagros, habían visto el mar abrirse. Había una columna de fuego y había una columna de humo que estaba con ellos siempre. Tuvieron maná del cielo, hasta agua de una roca. Pero siempre se quejaban, aún viendo milagros inmensos. Quiero leer algo que leí, por ahí no es mío, lo voy a leer. Dice, mientras Dios hacía milagros y portentos, Él era bueno. Mientras Dios hacía milagros y portentos para el pueblo de Israel, era bueno y lo alababan por sus hechos poderosos. Pero al sentir que les faltaba algo, convertían esas alabanzas en quejas. ¿Seremos nosotros distintos a ellos? ¿Tendremos la capacidad de resistir la tentación de murmurar o quejarnos, aunque algún día no veamos pan en nuestra mesa? ¿Le pondremos bozal a nuestra boca para no hablar en contra de otra persona? Con mucha frecuencia somos invadidos de temores y nuestros pensamientos se llenan de malos presentimientos cuando faltan las cosas elementales en nuestras vidas. A veces pasa. Había toda una generación que, a pesar de haber visto milagros en sus vidas, siempre había queja en sus labios, queja contra Dios. Y esto los llevó a no entrar y no ver la tierra que Dios les había prometido. ¿Saben? Quiero leer un concepto de la murmuración. La murmuración puede ser sobre un hecho falso. Entonces recibe el nombre de calumnia. Cuando una murmuración está basada en un hecho falso, es una calumnia, porque no es verdad, ¿verdad? Pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Entonces se llama chisme. Ahora, no se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, porque puede ser verdad, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se constituye en murmuración. Y eso es pecado. El levantar un falso testimonio es pecado, obviamente. El que sea verdad y simplemente tú lo comentes simplemente por querer chismear nada más, solo por querer chismear, no porque estás, confesando algo, sino simplemente por chisme, pues también es pecado. Miren lo que dice Proverbios 16, 27 y 28. El perverso anda en busca de la maldad,
Sus palabras son como fuego devorador. El hombre perverso provoca peleas. El chismoso aleja a los mejores amigos. Un proverbio un poco fuerte, ¿verdad? La murmuración causa estragos tanto en la vida de los demás como en tu vida. Tanto del que murmura como de los que murmuran. Siempre va a causar estragos. Como lo que pasó con María, la hermana de Moisés. Se llenó de lepra. ¿Se imaginan que Dios actuara así ahora? ¿Cuántos leprosos habrían a nuestro alrededor? ¿O cuántas veces nos hubiera dado lepra, no? Ahora, amados, la murmuración es un pecado. Es pecado. La murmuración es pecado. Eso es pecado. La Biblia dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sí, cada cosa tú tienes que filtrarlo en la palabra de Dios. Todo se sustenta con la palabra de Dios. Cuando tú escuches algo que no tenga un sustento en la palabra de Dios, deséchalo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Quizá la respuesta sea muy sencilla. ¿Cómo detener la murmuración? Lo que dice Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones ni peleas. O sea, no murmurar simplemente. No dice algunas cosas. Haced todo sin murmuraciones. Ahora, lo que voy a leer a continuación es algo mío, algo que yo he leído y que dice cosas prácticas que podemos hacer para detener la murmuración, para detenerla, ¿sí? Y lo recalco, no es algo mío, no, es de un estudio sobre la murmuración, pero me pareció algo muy genial lo que ponían aquí. Primero tenemos que detectar a los que murmuran. Detectar a los que murmuran. Pastor, ¿y cómo detectamos a los que murmuran? ¿Cómo lo hacemos? Y en ese estudio decía lo siguiente, ¿no? Tienen apariencia de santidad, una santidad que realmente no poseen. Lo que dice la Biblia, apariencia de piedad. Solo apariencia, mas no verdad. Tienden a ser amorosos, que no está mal ser amoroso, sino está hablando de las personas que tienen este pecado de la murmuración. Tienden a ser amorosos con los demás. Abrazan y besan, le dicen a los demás que los aman, y los abrazan, pero lo hacen más que todo para escuchar que a ellos también los aman, como que con una doble intención. Tratan de acaparar la atención de los demás. Usan el teléfono para informar a otros de los problemas de algunos hermanos solo con la intención de que oren por ellos. O sea, oye, te cuento esto para orar. ¿No? Suena bonito, ¿verdad? Te cuento esto para orar. Sutilmente esparcen un chisme disfrazándolo de preocupación espiritual. Sutilmente. Gustan de aconsejar. Se autoproclaman consejeros. De esta manera pueden enterarse de los problemas de los demás. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Los botamos, pastor. Los sacamos de la iglesia. La Biblia dice algo. No podemos arrancar la cizaña, porque a veces arrancando la cizaña, arrancamos también el trigo. Pero de eso se encarga Dios, ¿saben? Porque ¿quién ciega? Está el segador, ¿no? ¿Qué hacemos, Señor? Pastor, ¿qué hacemos? Ignorarlos. Estas personas se alimentan de la atención que reciben. Si los ignoramos, a la larga van a desistir.
Ignóralos. Como decía el pastor Humberto Lai, mi oído no es basurero, decía él, cuando hablaba sobre la murmuración. El pastor Humberto Lai decía, si alguien viene a decirte algo, tú dile, hermano, mi oído no es basurero. Fuerte, ¿no? El pastor Humberto. Cuando nos quieren hablar de algún hermano, dígale que usted va a llamar a esa persona y que lo enfrentará. Verá que el chismoso le dirá que no. Ellos siempre quieren estar en el anonimato. Cuando alguien te acerque, te cuente esto para orar. Si tú me lo dices aquí, es porque se lo puedes decir frente a él. Vamos, hablamos con la persona también. Si dice, no, así nomás, lo paras. Mira que estoy dando consejos, ¿eh? Si persisten, Señor, pidan una reunión con el pastor y déjele saber quiénes son esos chismosos. Y esté dispuesto a presentarse usted en una reunión para desenmascararlos. ¿Ok? Si persisten, dice, ok, reunión con el pastor, y tú, pastor, yo le cuento esto, y yo estoy aquí para ser testigo y para que esa persona venga y podamos parar esto de una vez. ¿Saben, iglesia? Es necesario. Porque la murmuración destruye vidas, destruye congregaciones, destruye amistades. Tenemos que tener cuidado y llamar como lo que es la murmuración. Es pecado. Es pecado. Tenemos que cuidarnos de esto. ¿Saben? Y terminaba esto diciendo, ¿no? Usualmente estas actitudes de murmurar y todo esto son las que causan más crisis en las iglesias. Pero hay más. Hay personas con conductas difíciles que también forman el ambiente de la congregación usualmente tensa. O sea, son personas que hacen que el ambiente de la congregación se ponga tenso, cargado, porque vienen con eso en la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Saben? Cuando Dios me dijo hablar esto, obviamente comencé a ver mi vida, cómo estaba yo, y no solo en la iglesia, sino en mi trabajo, en donde yo estoy, donde Dios me pone. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que converso? Todo esto. Y comencé a leer y decir, Dios, qué peligrosa que es la murmuración. Muy peligroso. Y tenemos que, nosotros como cristianos maduros, cuando pase algo así, decir, esto se para aquí. No permitas, amado, y te lo digo en el nombre de Jesús, que la murmuración avance en tu vida. Deténla. Haz que no avance. Es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. No olvidemos que la murmuración es un pecado. No hay razón para que forme parte de tu vida. Si es un pecado, no hay razón para que forme parte de tu vida. La murmuración solo traerá calamidad a tu vida. ¿Saben? Que en vez de murmuración haya alabanza en tu vida, regocijo en tus labios. Quizá habrá temporadas donde tú estés desempeñando el papel del que murmura o del que se está murmurando. Pero no olvides que Dios siempre estará en cualquiera de las dos versiones. Si tú estás como murmurador o como del quien se murmura, Dios va a estar ahí y actuará conforme a su palabra. Solamente eso debe llenar de temor nuestros corazones.
porque Él va a actuar conforme a su palabra. Amén. Entonces, amados, yo sé que a veces hay cosas que no son fáciles de hablar, ¿no? Pero son necesarias decirlas. ¿Sí? Yo les pido algo, amados. Simplemente que como congregación no dejemos que esto pase. No dejemos. Porque al hacerlo nos estamos convirtiendo en más que todo emisarios, no de Dios, pues, sino del enemigo. No lo hagamos, no murmuremos. Si hay algo que se tiene que conversar, pues como dice la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice, ve tú a tu hermano y tú díselo. Eso dice la Biblia. No dice, díselo a otro hermano. Dice, ve y díselo. Quizá haya algo ahí que arreglar, o quizá hay un malentendido, no lo sé. Pero no dejes, no lo hagas con otras personas. Díselo. Y vamos a orar. Vamos a orar, amados. Señor Jesús, Padre Celestial, aquí estamos esta mañana delante de ti, Señor. Delante de tu presencia esta mañana, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas. Sabes, hermano, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero cuando escuchamos la verdad de Cristo, nos queda simplemente decir, Dios, ayúdame a cambiar. Ayuda a cambiar esto de mí. He visto esto en mi vida, Dios, ayúdame a cambiarlo. Ayúdame, Dios. Y yo creo que Dios es bueno y Dios honra su palabra. Y Dios cambia nuestras vidas. Pero tiene que haber sinceridad en nuestro corazón. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Y Dios trae sanidad a tu vida cuando tú estás dispuesto a sanar, cuando estás dispuesto a dejar el pecado, a reconocerlo. Esta mañana tienes que tomar una decisión delante de Dios. Decirle, Padre, yo sé cómo he estado estos días, o estos meses, o estos años, no lo sé. Pero Padre, yo creo que tú puedes cambiar todo mi ser. Tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible para ti. El único que puede salvar una vida eres tú. Nosotros no podemos eso, pero tú sí puedes, Dios. Entonces tú puedes salvar mi vida. Puedes levantar mi vida. Puedes hacer como hemos estado cantando hoy. Lo puedes hacer de nuevo, Señor, en nuestras vidas. Pues tú no nos has desechado, Dios. Tú no has desechado nuestras vidas. Solamente, Dios, tú quieres que vengamos a tus pies y que caminemos conforme a tu palabra, conforme a tus principios de vida, Dios. Y así caminaremos, Señor. Así obraremos en tu casa, Dios. Permítenos, Padre, siempre caminar al lado tuyo, contigo. Así como dice tu palabra, Dios, enyuntados a ti. Si te has cansado, puedes venir y descansar y llevar la carga de Cristo en tu vida. Puedes ponerte el yugo, porque Él nos dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Puedes ponerte al lado de Él, ponerte el yugo de Cristo y caminar con Él. Él te va a guiar. Él te va a decir, esto está mal, este camino está chueco, hijo, hay que volverlo a su lugar, hay que volver a alinearnos. Él lo hará si estamos dispuestos a ponernos el yugo de Cristo. Entonces, amados, esta mañana reconozcamos cómo estamos delante de Él. Y pongámonos, descansemos en Él, dejemos nuestras cargas sobre Cristo y pongámonos el yugo de Él, el yugo de Cristo, y caminemos junto a Él. Y sabes, Él va a guiar tu vida, créemelo. Él guiará tu vida, Él guiará nuestras vidas. Él lo hará, no lo dudes. No será fácil, sí. ¿Querrás irte a veces por tu lado? Sí. Pero ahí estará Jesús al lado tuyo, llevándote por el camino en que debes caminar. En el nombre de Jesús,
créelo, créelo, hermano. Créelo y el Señor obrará poderosamente en tu vida. Si nos podemos poner de pie un momento esta mañana. Ponte de pie, por favor, solo un momento. Solo un momento, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a decirle: Dios, aquí estoy. Miren, levanta tus manos a Él y dile: Dios, ¿quién no ha caído a veces en murmuración, Dios? ¿Quién no lo ha hecho? Aquí estamos hoy, Dios. Perdónanos, perdónanos, Señor Jesús. A veces he hablado mal de mi hermano. A veces, Señor, he levantado falso testimonio. A veces, Señor, he contado cosas que no debí contar porque no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo yo. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a ti, Dios. Y danos las fuerzas, Señor Jesús, para detener esto en tu casa. Haznos emisarios tuyos, Señor. Emisarios tuyos, guerreros de luz. Que vayamos siempre con tu palabra y donde tú nos lleves, Señor, alumbremos con tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, esta mañana ten la convicción, toma esa convicción en tu vida y desecha la murmuración en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, deséchalo. Deja que el Señor obre en tu vida. Déjalo que Él obre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, déjalo que Él obre ya en tu vida. No dejes pasar la oportunidad que Él está dándote. Amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tenemos un Dios que es bondadoso, lleno de amor, de perdón, misericordioso, pero que es un Dios justo. Es justo. Y Él hará justicia. Solamente tienes que derrumbarte en sus brazos, abrazar a Jesús tan fuerte y decirle: de ti, Dios, de ti, Jesús, no me voy a soltar. No me voy a soltar de ti. No lo voy a hacer. Y Él va a obrar, amados. Él obrará en tu vida conforme a su palabra. Créelo, amado, créelo. ¿Saben? Yo solo soy un emisario de Dios esta mañana, dando una palabra, nada más. Nada más. Va a corresponder a cada uno de nosotros ponernos a cuentas delante de Dios. Eso es a cada uno de nosotros y eso es personal, ¿saben? Pero hay un Dios que nunca cambiará, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que así como aplicó su amor en la iglesia primitiva, igual aplica su amor para nosotros hoy. Así como aplicó su justicia en el Antiguo Testamento, igual aplicará su justicia hoy. Es un Dios que no cambia. Vengamos rendidos a Él, en el nombre de Jesús. Y esta mañana yo bendigo la vida de todos los que estamos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. Su entrada, su salida, su mesa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que, Padre Celestial, serán personas que busquen de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. No sé si te puedes decir esta mañana: te amo, Dios. Te amo, Padre. Te amo. Solo en ti he encontrado paz. Solo en ti he encontrado socorro. Solo tú puedes levantar mi vida. Te amo. Te amo, Dios. Solo en ti encuentro consuelo, reposo, paz, victoria, fortaleza, refugio. Solo en ti. En ti estoy seguro. En ti estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana.